Bien, terminó entonces la COP29 por el cambio climático y la antesala estuvo marcada por la presión de si efectivamente esta cumbre iba a lograr los acuerdos de financiamiento para sustentar los compromisos climáticos. Una especie de validación y parece haberse cumplido, pero a medias. La COP29 organizada en Azerbaiyán concluyó con un acuerdo de $300.000 anuales para los países en desarrollo que les permita afrontar con eficacia la crisis climática, muy lejos del $1 billón que había sido solicitado por estas naciones. Desde la ONU pusieron la vista en el vaso medio lleno, haciendo un llamado a los gobiernos para que lo vean como una base y construyan sobre ella. Hay que sacar cuentas positivas, más bien pesimistas de lo que fue esta COP. Vamos a preguntárselo a nuestro siguiente entrevistado, que estuvo precisamente en Azerbaiyán, Rodrigo Andrade, académico del Diplomado en Cambio Climático de la USACH, también académico y fundador del programa de Cambio Climático de Claxo y Flaxo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto de tenerte con nosotros desde Estambul, ¿no es así? Sí, Mirna, encantado de saludarte nuevamente y a todos los auditores y la audiencia. Sí, estoy en Estambul. La COP29 duró un poquito más de lo que estaba planificado. Como tú bien dices, con un ánimo con una sensación bien contradictoria, porque si bien es cierto, se puso dinero sobre la mesa, que era un poco el objetivo medular de esta cumbre. Efectivamente, los montos que los países desarrollados acordaron poner sobre la mesa estaban muy por debajo de lo que tanto la ciencia ha predefinido con sus datos, con sus modelos de proyección, como también está muy por debajo de lo que los países venían proyectando, planificando a través del tiempo, porque estos procesos de negociación, yo creo que aquí hay que tener claro que esto es un proceso de negociación. Esto no es una reunión en que una cantidad de países se pone de acuerdo para ir a estirar la mano y decirle a los países desarrollados, pásenme la plata que necesito. Esto es un proceso de negociación en que los países tienen ciertas prioridades, los países tienen ciertos intereses y, por cierto, que hay países que el cambio climático todavía no lo está afectando de la manera en que está afectando a países como el nuestro. Creo que teniendo eso claro, teniendo eso a la vista, es un pasito que se da hacia adelante, estos $300.000 millones al año que los países desarrollados se comprometen a poner, pero no estaba en la línea de proyección que ni Naciones Unidas, ni la India, ni grandes otros actores tenían en mente pensando en estas 2 semanas de negociación final de un proceso que se viene desarrollando a través del tiempo. ¿Y eso qué implica para el mundo cuando hablamos de una cifra muy por debajo de las expectativas? ¿Qué significa finalmente? Bueno, siguiendo en la línea del realismo que les propuse sostener en la conversación anterior, no sé si ustedes se acuerdan, porque la realidad es muy dinámica, es muy cambiante, todos lo sabemos, pero unos poquitos días antes que empezara la cumbre, habíamos tenido estos eventos en Valencia, donde en una lluvia impresionante, muy concentrada en la mitad de un día, en la lluvia, el agua acumulada había arrasado con la ciudad entera, murió gente. Estamos hablando de situaciones que, si uno la traduce a la realidad política de los países, estábamos hablando de que un negacionista del cambio climático, como el recién electo presidente Trump, nuevamente por segunda vez, es una persona que ha basado su campaña política y su acción política negando que exista siquiera una transformación del clima en el planeta. Estamos hablando justamente de que los montos en que la ciencia, sobre la base de sus modelos, los países a través de los gobiernos, las organizaciones civiles alrededor del mundo, saben perfectamente que la transición que tenemos que hacer en materia energética
que la transición económica justa que necesitamos hacer alrededor de los países productores de alimentos, del cual Chile es parte, porque somos parte de una región latinoamericana, en que somos grandes productores de alimentos en el mundo, junto con África, junto con Asia. No es suficiente el dinero que se está poniendo sobre la mesa para poder llevar a cabo planes y programas de mitigación y adaptación para poder seguir produciendo la cantidad de alimentos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en los porcentajes y en los volúmenes que se requiere para poder mantener ciertas condiciones mínimas de vida a escala planetaria. Ese es el significado más directo, más concreto, Mirna, que este bajo monto que la Asamblea General esperaba fue el que finalmente terminó votándose muy tarde de madrugada el día domingo, pese a que la reunión concluía el día viernes. Pero cuando, por ejemplo, hubo quienes dijeron de los países en desarrollo que este dinero era un insulto, pero desde ese punto de vista, cuando hay quienes realmente lo consideran así, ¿se podría decir que fue un fracaso esta cumbre? Se podría decir que fue un fracaso. Se podría decir que fue un fracaso si tú analizas expresiones como las del secretario ejecutivo de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Si tú analizas el análisis que hace la representante de India, estamos hablando de India, de un país de 1.200, 1.300 millones de habitantes, es un jugador muy importante en el concierto mundial. Si tú analizas un poco lo que sucedió la tarde-noche del día viernes, que era cuando inicialmente debía concluir esta reunión internacional, hubo abucheos, hubo efectivamente la sensación de que el documento final que proponen los países desarrollados se sintió como una bofetada a las expectativas de miles de millones de seres humanos alrededor del planeta. Yo creo que, si bien es cierto, y con una lógica realista, un monto de 300.000 millones de dólares al año es un montón de plata, efectivamente, y en un concepto de obligaciones compartidas pero diferenciadas. Eso significa, este es un principio de la negociación climática, es un principio que efectivamente reconoce que tenemos un problema común, que es de la casa común, que es del planeta Tierra. Es un planeta que impacta a los 10.000 o 11.000 millones de seres humanos que habitan el planeta, pero que al mismo tiempo son compartidas pero diferenciadas, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poner ciertas cantidades de dinero sobre la mesa, y no todo el mundo ha alcanzado el desarrollo. Y no todo el mundo ha alcanzado el desarrollo, por lo tanto, no todo el mundo tiene la capacidad financiera de poder ayudar al resto del planeta, los países que somos los países que fuimos en algún momento colonizados, que se llevaron la riqueza de nuestros territorios. Estamos hablando de básicamente el hemisferio sur del planeta. Entonces, efectivamente, hay en esa conceptualización de ese reconocimiento de que unos tienen más que otros, hay una sensación de que aquellos que tienen mucho más, por las razones ya conocidas, no hicieron el esfuerzo, no están haciendo el reconocimiento financiero de la situación. Por lo tanto, toda aquella proyección de esta transición económica justa que todos estamos esperando no se va a cumplir ni en la forma ni en los plazos que se había planificado. Claro, de hecho tú nos dijiste en alguna oportunidad, conversamos a esta hora con Rodrigo Andrade, académico del Diplomado de Cambio Climático de la USACH y además participante de esta COP29 que tuvo lugar en Azerbaiyán. Tú nos habías dicho algo muy importante en la última entrevista que tuvimos cuando partió la COP. Tú dijiste que cuando se firmó el Acuerdo de París, desde entonces a la fecha, un acuerdo tan relevante como ese, no se ha logrado bajar la temperatura del planeta y es más, la temperatura ha aumentado. Lamentablemente es así, lamentablemente, y pese al esfuerzo que todas las partes han puesto de su lado, nosotros llegamos a la COP de París
en un gran momento político con unos liderazgos globales muy trascendentes y se logró poner en un documento, la firma en un documento que quizás es el documento más importante de la historia moderna de las relaciones internacionales. Y, y tristemente, lo digo con cierto pesar al interior mío, aún ese documento político, ese acuerdo político, ese tratado internacional ha sido insuficiente para transformarlo en una reducción de emisiones que permita efectivamente eh, evite un sobrecalentamiento del planeta. La tendencia, lamentablemente, la tendencia es inversa. Han seguido incrementando las emisiones, ha seguido calentándose el planeta. Los modelos de proyección de la ciencia indican que todo va más acelerado de lo que aquellos modelos pensaban en su momento, y además que los compromisos que todos habíamos sostenido, puestos sobre la mesa para ese momento, no se han ido cumpliendo. Y es así como en un tránsito histórico llegamos a esta cumbre y lamentablemente no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de que las partes comprendan que la situación es mucho más peligrosa. Nos estamos saliendo de los modelos climáticos que la ciencia nos ha brindado y por lo tanto no estamos comprendiendo cabalmente la gravedad y la rapidez del asunto. Uf, realmente cuando uno te escucha, Rodrigo, es bien desoladora. Vamos a algunos puntos, eso sí, que se lograron acuerdos. Por ejemplo, las normas para un mercado mundial de carbono. ¿Cuáles son esos detalles? Y además, si serán alicientes suficientes esos llamados créditos de carbono. Mira, yo creo que primero una reflexión. Yo creo que los países, los negociadores han hecho su trabajo. Y no lo han hecho solamente ahora, lo han venido haciendo sistemáticamente en la hoja de ruta que significan las COP, porque esto fue una planificación a largo plazo que ya va a alcanzar sus 30 años de un proceso continuo de negociaciones. Y efectivamente yo creo que los negociadores han hecho muy bien su trabajo. Yo creo que Chile en ese sentido tiene que sentirse conforme porque la calidad, el profesionalismo, la profundidad en la comprensión de los negociadores de Chile y también del grupo latinoamericano. Y si uno quiere ir un poquito más allá de el grupo de los 77 países en vía de desarrollo más China, que es un poquito el paraguas en el que Chile se inserta para poder negociar de la manera correcta, creo que se han hecho muy bien el trabajo. Y eso significa que si uno empieza a estudiar el documento que se firmó, el desarrollo, la planificación, los procedimientos están muy bien detallados. Y tenemos allí el mercado del carbono, que es un mercado para decirlo de manera simple y que la gente lo pueda comprender, es un poquito cómo nos ponemos de acuerdo para que aquellos países que emiten más mitiguen por la vía de comprar, claro, paguen más y mitiguen al mismo tiempo por la vía de comprar oxígeno, es decir, plantar más árboles, reducir emisiones por otra vía. Es un modelo que busca ciertos equilibrios que uno le pudiera criticar, que es un modelo que no busca que aquellos países eviten las emisiones, sino que es un modelo que busca que, continuando con sus emisiones, puedan mitigar de otra manera. Sin embargo, efectivamente, son modelos interesantes porque exigen a varias partes al mismo tiempo a trabajar coordinadamente. Nosotros somos de esos países que emitimos muy poco, que podemos efectivamente ser parte de esos mercados del carbono vendiendo oxígeno, si así se pudiera decir. No, tremendo. Rodrigo, déjame hacer un alcance bonito que tú estás en este momento, estamos conversando además con Rodrigo Andrade, un académico de nuestra universidad que estuvo en la COP29 y está en este minuto en Estambul, en Turquía, y se escucha de fondo unos cantos. Lo que pasa es que yo he estado también en Estambul y es muy bonito porque como es un país musulmán,
tienen sus rezos, ¿no es cierto?, cada ciertas horas del día, que supongo que ahora es justamente uno de ellos, ¿no? Sí, sí, te iba a decir, no quería cortar la idea, pero se está escuchando el rezo Sí, de esta hora del qué día. Son seis lindo. horas más acá. Y Sí, po. efectivamente, si uno camina por estas calles, la gente que tiene esa fe religiosa se detiene en sus actividades. Estamos hablando de calles llenas de gente. Aquí vive muchísima gente. Total, Y ellos se total. detienen, un poco hacen este proceso de Sí, introspección. Es sí. muy interesante. Yo la verdad valoro todas las creencias, me parece súper interesante y además soy visita acá, así que me adapto un poquito a las No, pero costumbres te lo locales. digo porque es llamativo y lo quería resaltar porque de verdad que son culturas muy, o sea, imagínate la cultura que, una cultura milenaria, no, y además una ciudad No, impresionante, realmente de las bellezas más grandes del mundo en Estambul. Déjame continuar entonces, Rodrigo, preguntándote por último lo siguiente, porque acá se tomaron muchos compromisos en esta COP29, sin duda, pero hay situaciones que podrían cambiar estos compromisos, por ejemplo, la llegada de Donald Trump al gobierno no hay de ninguna Estados Unidos. duda, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. En esta COP asistieron los funcionarios, las funcionarias y funcionarios del Estado norteamericano, pero de un Estado que va a dejar de ser representado por el Partido Demócrata y que en unos meses más va a empezar a ser representado por los funcionarios del Partido Republicano y cuyas orientaciones van en sentido inverso a lo que se ha discutido y acordado acá. Yo creo que no hemos hecho ese análisis todavía, no sabemos con qué fuerza va a llegar este nuevo gobierno a disputar el sentido de realidad de lo que se ha construido aquí, pero sí tengo que comentarles de un vecino nuestro, muy cercano, muy Ya, querido, que es Argentina, que en medio finalizando la primera semana de negociaciones, el presidente de Argentina llamó públicamente a sus funcionarios, a los que él mismo había enviado a la COP y los mandó a retirarse de las negociaciones. Y además le quitó los budgets, los derechos de ingreso claro. al venue, digamos, al lugar donde son las reuniones, le quitó el derecho a sus invitados, es decir, a los representantes de la sociedad civil, a los representantes del sector privado, que ellos mismos le habían entregado la posibilidad de asistir. Y esto, según la lectura de todos acá, y yo coincido con eso, me hago cargo de estas palabras, yo creo que él Ujú. hizo una búsqueda de un efectismo global, mediático global, para ponerse un poquito a la altura de ciertos liderazgos, pero negacionistas, digamos, en sentido inverso a lo que todo el mundo está intentando alcanzar acá. Uf. Así que no es necesario mirar tan hacia el norte para encontrarse figuras como las que vamos a comenzar a reconocer en el presidente Trump. Ya el presidente Milley está haciendo gestos en esta línea de trabajo. Absolutamente. Cuéntame, Rodrigo, lo último, ahora sí que es lo último, pero es que me contabas que vas ahora, ¿no es cierto?, a la COP por el tema de la desertificación del planeta. Hay tres COP, ¿no es cierto? Tuvimos una, la COP 16 en Colombia, luego vino esta COP Cali, en Colombia. Azerbaiyán por el cambio, claro, la de Cali, Colombia, ¿no es cierto? Ahora la COP de 29 por el cambio climático, y luego viene la COP por la desertificación. ¿Qué esperas de esa cumbre? Bueno, es la COP16 en el proceso, en la hoja de ruta le corresponde a la COP16 de desertificación. Para Chile, esta también es una cumbre muy relevante, puesto que, primero, Imagínate. porque tenemos un enorme desierto en el norte de nuestro territorio, que si uno lo mira con sentido geográfico, abarca varias regiones del norte de nuestro país. El desierto de Atacama, además, es el desierto más seco, más árido del planeta. Es más seco y árido que el desierto del Sahara, aunque no lo parezca. Y además, nuestro país está sufriendo una sequía. La ciencia habla de la sequía más prolongada y más profunda de la época de la era conocida.
Y es una sequía que ya está como en su año número 22, si uno lo mira desde el norte, y si uno lo mira desde el centro del país, estamos como ingresando al año 15-16 de una sequía. Por lo tanto, esta conversación tiene justamente que ver con que, en primer lugar, el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina reconoce en la sequía y el avance del desierto el peor de los efectos del cambio climático en nuestra región del mundo. Y básicamente por una razón muy simple, muy directa y muy dramática, que es que pone en duda la capacidad que tengan nuestros países de producir el alimento al que estamos acostumbrados a producir y al que el mundo requiere en un volumen, una cantidad cada vez más creciente, porque cada vez somos más habitantes en el planeta. Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo en Arabia Saudita, en su capital Riad, de cómo vamos a enfrentar en conjunto estos fenómenos de tal forma de evitar al máximo de lo posible esta pérdida de esta capacidad productiva de alimentos. Esta cumbre es distinta a las otras. Esta cumbre tiene que ver con el mundo de la ruralidad. Esta cumbre tiene que ver con el mundo campesino, con los productores de alimentos. No tiene que ver necesariamente con la ciencia y con los impactos que se reciben en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Esta es una cumbre relacionada con el mundo rural, con la agricultura familiar campesina, con los pueblos originarios, que son los que mayoritariamente habitan el mundo rural, y efectivamente como decía antes, con la capacidad que tenemos de producir los alimentos que necesitamos. Por lo tanto, es una gran oportunidad que tenemos para poder afianzar un modelo de gestión común para enfrentar este enorme desafío. Y bueno, el gobierno de Arabia Saudita se pone a disposición. El gobierno de Arabia Saudita sabe perfectamente lo que significa vivir, crear una civilización, habitar una sociedad en un entorno desértico y enfrentando todo tipo de fenómenos relacionados con ese ambiente. Por ejemplo, las tormentas de arena, que son fenómenos que nosotros todavía no experimentamos, pero quién sabe si es posible modelar la ciencia en función de esas situaciones. Ya pues, Rodrigo Andrade, académico del Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago, académico también y fundador del programa de cambio climático de Claxo y Flaxo, muchas gracias por traernos tu análisis de lo que fue esta COP29. Un placer, Mirna, y bueno, es triste dar malas noticias, pero yo creo que esto hay que tomarlo con un sentido de realismo, porque tenemos que hacer cada vez más fuerza, más empuje para poder elevar tanto el nivel de la discusión como también de la comprensión de estos fenómenos para toda la sociedad, porque nos afectan a todos por igual. Así que muy agradecido por tu invitación. Gracias a ti.